Hola, hoy vamos a hablar sobre qué es un osciloscopio. Vamos a ver el osciloscopio TVS11000C de Tektronix, especialmente el TVS1102C, 100 MHz, 2 canales. Quédate con nosotros para conocer más de este maravilloso equipo. En el medio ambiente tenemos diferentes señales físicas que podemos medir con un transductor adecuado, es decir, con un sensor por el cual ingresa la señal física y la pasamos a una señal eléctrica. ¿Cómo podemos medir estas señales eléctricas y conocer todas sus características? Con un osciloscopio. ¿Qué es un osciloscopio? Es un instrumento que me permite realizar la medida de señales eléctricas. ¿Y de qué manera? Entonces, para utilizar el osciloscopio necesitamos un instrumento que se llama sonda. Este dispositivo viene de diferentes características y acorde a las características del osciloscopio, asimismo utilizo mi sonda. En este momento tenemos una sonda BNC, tipo BNC, con la que vamos a trabajar con el osciloscopio. Entonces, ¿en qué consiste la medida de esta sonda? Debemos mirar las características tanto descritas en el equipo. En este caso es un equipo que mide 300 voltios RMS y de esa misma forma debo mirar las características de mi sonda. Mi sonda es una sonda de 300 voltios RMS categoría 2 y adicional debemos mirar algo importante y es la atenuación de la sonda. Esta es una sonda que viene atenuada por 10X y de esta misma manera debo configurar mi equipo. Entonces, para la configuración y el conocimiento del equipo vamos a mirar estos pasos principales. Vamos a identificar los diferentes controles que tiene el equipo y tenemos dos partes principales, que es el eje vertical y el eje horizontal. Adicional tenemos el trigger. Con el eje vertical nosotros vamos a mirar todo lo que es la amplitud y con el eje horizontal todo lo que es la frecuencia. Entonces vamos a arrancar calibrando nuestro equipo. Lo primero que tenemos que hacer es conectar la sonda. En el punto de prueba conectamos el caimán a la tierra y el punto de prueba donde tenemos acá 5 voltios. Verificamos que nos genera una señal cuadrada y cómo vamos a mirar que realmente esta sonda tiene 5 voltios. Entonces entramos a trabajar con nuestra perilla vertical. Podemos ampliar la señal y con nuestra perilla horizontal ampliarla horizontalmente. En este momento tenemos 2 voltios por división, es decir, que cada uno de estos cuadritos que tenemos en el osciloscopio mide 2 voltios, por lo tanto, como nuestra señal es de 5 voltios pico a pico, tenemos 1, 2 y medio cuadros para tener los 5 voltios. Y adicional nos indica que este punto de prueba tiene que tener 1 kHz de frecuencia. Entonces miramos horizontalmente cuánto mide cada uno de los cuadros que tiene el equipo. En este caso tenemos 100 microsegundos. Entonces, como son 100 microsegundos, yo miro que mi señal la ubico de tal forma que yo pueda mirar todo el ciclo de mi señal, todo completo, y miro que mi señal tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Por 200 microsegundos serían 1000 microsegundos. Como la frecuencia es el inverso del tiempo, 1 sobre estos 1000 microsegundos nos da 1 kHz. Es la forma en que verificamos que nuestra señal de prueba o nuestra calibración inicial cumple con los 5 voltios en amplitud y con 1 kHz de frecuencia. Entonces ahora vamos a ingresar al menú principal y vamos a empezar a configurar cada uno de los diferentes canales que tenemos. Para la configuración de las señales que voy a medir, entonces inicio por Measure y selecciono lo que yo deseo que se vea en mi pantalla. Entonces vamos a mirar y verificar que realmente sí tenemos los 5 voltios pico a pico y 1 kHz de frecuencia. Con la perilla multipropósito, entonces vamos desplazándonos en todos los cuadros y vamos seleccionando lo que queremos dejar. En este caso voy a seleccionar la frecuencia, pulso, y voy a seleccionar el voltaje RMS y el voltaje pico a pico. Me desplazo. De la misma forma, si quiero borrar una de las opciones seleccionadas, vuelvo y la pulso y se me va a borrar automáticamente. Cada una de las funciones que seleccioné me va a aparecer en este recuadro de la parte superior y voy verificando que el canal que he seleccionado y quiero configurar, en este caso el canal 1. Si voy a configurar el canal 2,
pulso el canal 2. En este caso tenemos la sonda en el canal 1, por lo tanto configuro el canal 1. Salgo del menú y me aparecen aquí todas las opciones que he seleccionado en la pantalla anterior. Deseo medir la frecuencia, entonces realmente tengo 1 kHz de frecuencia y tengo un voltaje pico a pico de 5.3 voltios, es decir, el voltaje entre punto y punto del el mínimo y el máximo. De esta forma he configurado la información que deseo mirar en el canal 1. Adicional, necesito configurar mi sonda y necesito verificar que realmente lo que está ingresando por mi sonda es lo mismo que deseo leer. Esta es una sonda de 10X, es decir, que lo que yo ingreso por mi entrada de la sonda lo estoy amplificando 10 veces. Por lo tanto, debo configurarlo de la misma manera en el osciloscopio. Entonces selecciono el número 1, que es mi canal, e ingreso a la configuración de sonda. Y me desplazo con la perilla multipropósito y reviso la atenuación de la sonda. Voy seleccionando qué atenuación tiene mi sonda. En este caso tenemos 10X, por lo tanto pongo mi atenuación en 10X y pulso mi perilla multipropósito para que quede con la información adecuada. Listo. Otra información importante que debemos tener para poder configurar nuestro dispositivo es que si alguien ya ha utilizado mi equipo y ya está configurado con toda la información inicial que acabo de colocar, arranco por colocar Default Setup. De esta forma se me borra toda la información configurada y mi equipo queda con información de fábrica. Es de esta forma en que yo dejo limpia mi información para poder entrar y empezar a configurar y a ingresar la información que necesito. Entonces nuevamente voy a poner la información Measure y selecciono lo que deseo mirar. Y voy seleccionando. Adicional, en la medida que yo voy seleccionando las diferentes opciones, en la pantalla voy mirando las características o la información de lo que yo estoy seleccionando. En este caso, por ejemplo, el voltaje RMS es el valor verdadero de la raíz cuadrada media en la forma de onda completa o región acotada. Entonces, si tengo alguna duda de qué es lo que estoy midiendo, puedo ingresar a este menú y conocer la información de lo que voy a medir. Le damos Auto Set para que quede configurada la señal y me haga una lectura más limpia de mi señal y empiezo a trabajar con mi señal. Entonces, con el eje vertical, con esta perilla, lo que hago es ampliar o disminuir la señal. Si dado el momento que mi señal se sale de mi pantalla, con esta perilla la puedo mover en el eje vertical. Con la perilla que dice escala en el nivel horizontal, entonces la desplazo en mi eje horizontal y asimismo puedo ampliar o disminuir la señal que estoy mirando. Vemos en este momento que aparece la letra T en mi eje principal, en el 0, es el trigger. ¿Qué quiere decir el trigger? Es la sincronización de mi señal de entrada, ya sea una señal que está en el canal 1, en el canal 2 o con una entrada auxiliar. Esa es mi señal de trigger. Adicional, entonces, ¿qué más podemos revisar en el equipo? Podemos revisar las utilidades. La utilidad es la configuración de mi equipo, es decir, que si yo deseo poner mi equipo en el idioma español, en inglés, bueno, diferentes idiomas con el que yo puedo trabajar. Adicional, la calibración. La calibración es una prueba que hacemos con el equipo para verificar las fallas o errores que pueda tener. Entonces, dado un caso que mi equipo me saque una alarma, ingreso al menú de utilidades, ingreso a la parte de calibración y le hago un seteo de calibración que dura alrededor de unos 10-16 minuticos, mientras lo que hace es verificar todos los periféricos del equipo uno a uno y al final me va a arrojar un menú informándome en dónde puede haber un error. Es una rutina especial que se puede hacer durante ciertos periodos, por ejemplo, lo utilizan mucho las universidades, cada finalización de semestre, hacer una verificación y hacer como un mantenimiento preventivo de estos equipos. Entonces hacen la autocalibración y verifican la información. Entonces al final podemos ver en el diagnóstico la información que me arroja el equipo.
Entonces aquí, por ejemplo, me dice cuántas veces he encendido el equipo, el tiempo total de funciones que he utilizado el equipo y los errores que se han arrojado en el sistema. En este caso, como no ha habido errores, pues me genera 0 errores. Este equipo ha sido utilizado durante 4 horas y se ha encendido 9 veces. Entonces esto me permite hacer un mantenimiento preventivo y conocer la información interna del equipo. Bueno, algo adicional que tenemos también en este equipo es la función zoom. Entonces, cuando tengo una señal especial, quiero capturarla y quiero acercarme a ese punto. Por ejemplo, aquí me voy a acercar a nuestro eje principal. Entonces, puedo ampliarla dando la función zoom y me va a ir acercando al punto que yo quiero revisar. Entonces, me permite tener una ampliación de 10x en este punto y conocer las características de este punto que estoy revisando. Entonces, si estoy mirando una señal que tiene ciertas características o quiero amplificar el error o las características de ese punto en especial, utilizo la tecla zoom, la opción zoom, y con la perilla multipropósito, entonces me voy acercando a la señal y voy haciendo así una lectura más cerrada de mi señal en el osciloscopio. Entonces puedo ver más cerca las características que he configurado en mi equipo. Listo. Otra opción que tiene el equipo es poder grabar mi señal. Entonces yo doy Save Recall y puedo grabar mi señal de diferentes formas. Entonces selecciono cómo deseo grabarla, si la quiero grabar en forma de imagen, si quiero guardar la configuración que tengo de esta señal. Si por ejemplo estoy en un área de mantenimiento y sé que esa señal debo tenerla siempre, entonces yo grabo mi configuración de tal forma que haga un llamado a esa configuración y no tenga que volver a hacer todo el proceso de cargar la información en el equipo, solo que voy a leerla. Adicional, si quiero guardar la forma de onda, si quiero recuperar esa configuración que grabé anteriormente o si quiero recuperar la forma de onda. Entonces, dependiendo de la forma como yo la quiera grabar, entonces voy seleccionando. Y asimismo, entonces puedo guardarla dependiendo de lo que yo seleccione en los diferentes formatos que aparecen en cada opción. Si quiero detener mi señal porque se mueve bastante, lo que pulso es Run Stop y mi señal queda congelada. Así puedo trabajar sobre la señal que no esté en movimiento. El siguiente botón es el cursor. Con este puedo verificar más al detalle la señal, acercándola hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la medida que hay entre los dos puntos la puedo visualizar en la lectura que hago acá. Entonces tengo 1.0 milisegundos entre cada uno de los dos cursores que genere. Lo puedo mirar de manera horizontal, vertical y de manera horizontal. Entonces es una forma también de ver la frecuencia y la amplitud en este equipo. Si quieres seguir aprendiendo sobre nuestros equipos, visita la página web. Suscríbete al canal de YouTube y sigue el contenido de nuestras redes sociales.